Muy bien. En el día de hoy nosotros vamos a considerar el versículo 42 cuando dice en el partimiento del pan, ¿ya? O en el partir del pan. Y el domingo próximo, si el Señor nos permite, hablaremos entonces sobre la oración o las oraciones. Es importante considerar y lo que la palabra nos dice sobre los primeros días de la iglesia de nuestro Señor, porque debemos recordar que cuando ocurrió esta manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, que fue en el día de Pentecostés, que el Espíritu vino sobre aquellos discípulos que estaban allí y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hasta ese momento no estaba producido el Nuevo Testamento, no había nada todavía que pudiese servir de norma para el resto de las generaciones que creerían en la palabra y en el Evangelio. Sin embargo, porque incluso la Biblia, el Nuevo Testamento fue canonizada en su extensión 400 años aproximadamente, después que nuestro Señor subió a los cielos, 400 años. Entonces, aunque varios libros empezaron a ser escritos 50, 60, 70 años después que nuestro Señor, pero cuando la iglesia, los cristianos de aquella época, las cartas se escribían, habían aproximadamente más de 2.500 libros o escritos que estaban en circulación. Y Dios soberanamente de esa enorme cantidad de escritos que circulaban de puño de los discípulos de nuestro Señor, apenas 27 libros fueron canonizados. 27 libros, y en esos 27 libros, en el libro de Hechos se registra el inicio de la iglesia, para que sirviera como norma y pauta para las futuras generaciones. ¿Ya? Porque ¿qué es una iglesia? ¿Cómo una iglesia debe funcionar? ¿Qué se debe hacer en una iglesia? Entonces, si yo les preguntase a ustedes, y como muchos también lo han hecho, ¿qué debería ser una iglesia? Entonces surgirían las más variadas opiniones sobre lo que debería hacerse en la iglesia, cómo el culto debería ser realizado, cómo debería ser predicado el Evangelio y qué cosas deberían ser predicadas y qué cosas no deberían ser predicadas. Cada uno de ustedes tendría probablemente una opinión. Cada uno. ¿Ya? Sin embargo, Dios, en su soberanía, permitió que los primeros pasos que dio la iglesia fuesen escritos y registrados para que nosotros pudiésemos, diciéndolo así, copiar, seguir el modelo que está implantado aquí en las Sagradas Escrituras. Si una persona que no tiene conocimiento de construcción, que no sabe cómo hacerlo, ni siquiera sabe cómo instalar una puerta, no sabe ni siquiera hacer el corte 45, no lo sabe, pero lo necesita hacer, ¿no sería sabio que él pidiese información a alguien que sabe, que conoce? Y que esta persona, no estando allí por cerca, la persona se acerque a un lugar donde está instalada una puerta y vaya y observe y vea cómo lo hizo. Ah, lo hizo así. Ah, lo hizo así. O como algunas dueñas de casa quieren hacer un cake, una comida, y van y consultan internet. Paso por paso. De esta forma, porque nosotros necesitamos instrucción, porque nosotros no venimos con un chip de conocimiento. Sería una tragedia que la Biblia no estuviese escrita y que los cristianos, cada uno, cada congregación, hiciesen lo que quisieran. Lo que quisiesen sobre la doctrina, predicasen el culto y ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, hoy, en la mayoría de las iglesias, a nivel de religiones, pero también a nivel de iglesia cristiana, evangélica, usted podrá visitar algunas iglesias. Hay de los movimientos más variados, de las cosas más bizarras que pueden ocurrir dentro de una iglesia. Prácticas, las hacen. ¿Pero por qué? Porque se ignora la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dejada para que fuese norma, para que fuese la guía, para que fuese la instrucción para la iglesia que habría de surgir. Por eso que nosotros podemos decir, nosotros aquí y todos los cristianos en el mundo, nosotros no deberíamos inventar nada.
en la iglesia. Pastor, deberían hacer esto. Pastor, deberían hacer un cazatalentos evangélico. Deberíamos tener teatro. Deberíamos tener películas. Deberíamos vestirnos de payasos. Deberíamos hacer esto para atraer más gente. Volvamos a la palabra. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Entonces usted va a ver de que cuando ellos fueron convertidos, cuando ellos fueron transformados por el poder del Evangelio, primera cosa que ellos hacían, ellos iban y se juntaban, perseveraban en la doctrina. Ellos se congregaban en una parte donde ellos podían, porque tampoco ellos tenían templo. A veces después, por causa de la persecución, ellos tuvieron que reunirse en catacumbas, ¿ya? O en cementerios, ¿ya? Ese tipo de cosas. Ellos se reunían en el templo. Ellos no tenían, los discípulos, no tenían cómo pedirle a la gente que se fuera, porque estaban todos allí reunidos, todos querían estar presentes todos los días. No solamente estaban congregados ellos allí, también ellos perseveraban en la doctrina. La doctrina, el fundamento, la palabra de Dios, era lo principal en la vida de una iglesia. Y esto es algo muy importante para nosotros, para la palabra de Dios, que la iglesia persevere en la doctrina, hasta porque hoy una de las cosas que la iglesia evangélica más detesta, la iglesia más menosprecia, es la doctrina, es la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. De tal forma que la doctrina era fundamental. También dice la palabra que tenían comunión los unos con los otros, ¿ya? Y ahora se nos dice que ellos también compartían el pan, o partían el pan. ¿Qué nos habla eso? Cuando dice la palabra que ellos compartían el pan. ¿Qué dice la palabra? Ya ni puede hablar con... Diga que dijo el pastor que... Porque hay algunos que realmente no tienen noción de que nosotros estamos aquí reunidos y... Bueno, sigamos. Corte. Dice la palabra entonces que ellos partían el pan y practicaban la oración. Entonces, como reitero, estas cosas hacían los discípulos. Y estas son las cosas que debería hacer la iglesia hoy. Además, porque cuando la iglesia hace estas cosas, la bendición de Dios recae sobre el pueblo. Porque la bendición de Dios no recae sobre el sacrificio que nosotros realizamos, no recae sobre la inteligencia, la creatividad del pastor, no depende de ello. La bendición de Dios recae sobre la obediencia, a la obediencia que Dios estableció en su palabra. ¿Ya? Entonces uno de repente ve que hay algunos que inventan, que quieren crear formas, maneras de tornar todo más atractivo, de sacarle cosas al evangelio, arrepentimiento, pecado, ese tipo de cosas, de divorcio. No, esas cosas no se hablan, porque si nosotros hablamos sobre ello, la gente se va, la gente se asusta. Sin embargo, si usted ve aquí, en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que los discípulos realmente hacían cosas que la iglesia debería hacer, porque por eso fueron registradas. Usted verá, por ejemplo, de que no hay registros sobre los himnos que se cantaban, no hay registros sobre el tipo de música que ellos hacían, no hay registro. ¿Por qué? Probablemente no había importancia para ese tipo de cosas. La iglesia tenía otras cosas como prioridad. Y estas cosas son las cosas importantes, las cuales nosotros debemos hacer. Yo creo que todos nosotros aquí, o en algún momento tuvimos contacto, o estuvimos participando de una congregación donde a veces las cosas más absurdas son practicadas dentro de la iglesia. La gente revolcándose en el suelo, la gente gritando, frenesí, un emocionalismo desenfrenado, poquísima palabra, poquísima predicación. Se le da a veces prioridad a doctrinas que en la Biblia no son enseñadas, que acaban por beneficiar a un cierto grupo determinado de personas, como es la teología de la prosperidad, que se engaña a la gente que mientras usted dé más dinero en la iglesia, usted más va a recibir. Ese tipo de cosas. Puros inventos. Una especie de un catolicismo. Por eso que bien dice el doctor Augusto Nicodemos, que la iglesia evangélica hoy continúa teniendo alma católica. Todavía hay una especie de catolicismo. ¿Por qué?
Porque el catolicismo, él inventa lo que la Biblia no enseña. Para el catolicismo romano lo que vale es la tradición. Lo que dice el Papa es Vox Dei. Lo que enseña cada sacerdote, eso vale. No vale la palabra, no vale las escrituras. Sin embargo, para nosotros vale la palabra, no vale la tradición. Y es por eso que nosotros tenemos que siempre darle, no necesitamos inventar absolutamente nada. Aquí nosotros, ¿qué voy a inventar ahora? ¿Qué cosa voy a hacer el próximo domingo? Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra, hacer lo que los discípulos hacían. Estos se reunían, buena señal de alguien que es un verdadero cristiano. No es todo, pero los verdaderos discípulos se congregan. No existen cristianos ermitaños. No existen cristianos aislados que viven el evangelio a su manera. No existen cristianos que aman al novio y no a la novia. Los verdaderos cristianos aman al novio y a la novia, aman a Cristo y a la iglesia, y es por eso que se congregan. Y si usted en algún momento se cambia de ciudad, usted tiene que congregarse, y usted tiene que buscar. Y usted me pregunte, bueno, ¿y si donde yo me voy? Todo está bajo corrupción, todos los lugares un evangelio completamente diferente. Bueno, probablemente eso indique que usted tenga que iniciar un nuevo trabajo, que usted tenga que hacer la obra de un evangelista y empezar y predicar. Porque además que hay una centena de gente que está hastiada con la corrupción de la iglesia evangélica, hastiada, y sueñan por tener y por congregarse en un lugar donde realmente se predique la sana doctrina. Porque además es esto lo que llena el corazón. Cuando nosotros escuchamos el evangelio puro y sencillo, lo más simple posible, pero es la palabra de Dios. Aquí no importan los testimonios nuestros, aquí no importa mi historia, no importa por lugares que yo viajé en el mundo, eso no importa, los libros que yo he leído, eso no tiene relevancia, el comportamiento de mis hijos, eso no puede servir como norma para ustedes, no interesa, interesa la palabra de Dios. Porque algunos se ponen a contar historias, y historia y más historia, y saben ustedes que yo tengo un nietecito, ¿ya? Y el nietecito es tan agalladito, y es tan esto, y vamos media hora con el nieto. ¿Ah? La palabra de Dios. Estos entonces hacían estas cosas, y yo creo que la iglesia cristiana debe pasar por una profunda reforma, en el sentido de volver a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice el manual? Hay que congregarse. Hay que dominar la doctrina. Pero que la doctrina es complicada, los cristianos verdaderos necesitan y tienen necesidad de conocer la sana doctrina. Porque esto aquí no es secta. Esto aquí no es secta. Que aquí le vamos a hacer un lavado cerebral a usted. Un lavado de cabeza. Y después usted va a seguir de aquí transmitiendo y hablando todo lo que se le dice aquí. No, usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que conocer la doctrina. Usted tiene que dar explicación cuando alguien le pregunta por qué usted es cristiano. Los testigos de Jehová, las sectas tienen un sistema. Si usted los saca de allí, ellos no tienen para dónde ir. Porque solamente ellos fueron encuadrados en ello. Los verdaderos discípulos conocen la doctrina, la buena doctrina, la doctrina apostólica. Hay algunos que no les gusta, dicen, no, la doctrina es complicada, es difícil. Bueno, si nosotros nos enfrentamos con cosas que son complicadas y difíciles, nosotros no tendríamos pilotos, nosotros no tendríamos médicos ni doctores, nosotros no tendríamos especialistas relacionados en el área de salud, porque el cuidar del corazón es muy complejo, muy difícil. Pero por eso los hombres dejaron de hacerlo. Mucho más los cristianos. Debemos conocer todo lo que está revelado en la palabra de Dios. Todo. Si nos parece o no nos parece, si nos es al paladar como miel o como ajenjo, debemos estudiarlo, porque está revelado en la palabra. Y ahora se nos dice que también tenían comunión los unos con los otros. ¿Ya? No se hacían zancadillas unos con otros. Se apoyaban, se fortalecían, se estimulaban. Los cristianos son para eso.
Es inadmisible de que los propios cristianos se pongan a pelear entre ellos. Ellos deben tener comunión, además porque todos estamos unidos a un mismo tronco. Nosotros somos ramas y estamos unidos a un tronco, el cual es Cristo Jesús. Y Jesús oró por la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia es una marca, una característica de un verdadero discípulo, de un verdadero hijo de Dios, cosa que también nosotros debemos hacer la obra de bomberos, ¿ya? Donde a veces aparece el fuego, o empieza el fuego dentro de la congregación, ser un bombero, apagar el fuego, apagar, ¿ah? cortar, para que se pueda mantener la comunión entre los santos. Ellos lo hacían. Y ahora se nos dice que ellos partían el pan. Específicamente, esto se ha interpretado de la siguiente forma. Algunos dicen que el partir del pan era tomar café y cada uno llevaba su pan amasado y su tortilla, y entonces después se armaba la fiesta después del culto, ¿ya? Es bueno eso, sí, no lo estamos condenando, pero me parece que el texto va un poco más allá de un sencillo comer, hasta porque podría ser, para muchas personas podría ser una trampa. Mucha gente a veces podría engañarse y podría venir por los panes y por los peces, ¿ya? Y eso tampoco es estrategia. La iglesia debe hacerlo, debe ayudar a los necesitados, pero no puede usar eso, ¿ya?, como una carnada para poder atraer a los pecadores, ¿ya? Y digamos que vamos a repartir alimentos, pero primero tienen que asistir al culto. Y la gente está volando en el culto, volando. Primero les vamos a predicar el evangelio y después le damos los alimentos. Entonces la gente viene y apúrense. Y después la iglesia va y le reparte. La iglesia no lo hacía así. La iglesia repartía alimentos a los cristianos, a los necesitados. Pero en este texto, cuando dice la palabra que ellos partían el pan, nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea la cena del Señor. Ellos sistemáticamente recordaban y practicaban este glorioso mandamiento, la cena del Señor. La cena, o la Santa Cena, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué objetivo tiene? ¿Eso es válido hoy? ¿La iglesia debe hacerlo? Bien, lo que nosotros podemos decir sobre la cena, que la cena del Señor es un mandamiento, o si usted lo quiere entender de otra manera, es un sacramento, o un santo mandamiento establecido por el Señor Jesucristo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dejó 2 sacramentos. El catolicismo romano tiene 7. Ya empezaron con los inventos. Jesús dejó apenas 2 mandamientos, o mandamientos sacros, sacros mandamientos, sacramentos. ¿Ya? Dejó el bautismo, dejó la cena. Es decir, toda aquella persona que conoce a Dios, que cree en Dios, que se somete a la voluntad de Dios, toda persona debe ser bautizada. Bautizada según lo que dice la palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como dijo claramente el evangelista. Mateo, al terminar su libro, al terminar el Evangelio, entonces él escribió que todos deberían ser evangelizados. ¿Ya? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, porque aquí nos habla de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces Jesús estableció 2 mandamientos, instituyó. Él dio inicio a 2 mandamientos que antes no estaban. El bautismo es uno de ellos. Y aquí dice la palabra que todos aquellos que creyeron fueron bautizados. Entonces tenemos este mandamiento, que todo aquel que cree realmente en Cristo debe ser
bautizados. Nosotros los bautistas, como ya lo hemos dicho anteriormente, bautizamos por inmersión. La persona queda bajo el agua y es un símbolo de la real comunión que nosotros ahora pasamos a tener con Dios y del compromiso que ahora asumimos con Dios y con la iglesia local. Cuando usted se bautiza, usted asume un compromiso con aquella iglesia local en la cual se bautizó. Y el otro mandamiento que el Señor estableció es la cena del Señor. Y Él lo hizo con sus discípulos, estando en un momento con ellos reunidos. Dice, Él partió el pan, después Él tomó la copa y la repartió y dijo, haced esto en memoria de mí. El catolicismo romano ha interpretado hasta hoy que la cena del Señor, ¿ya?, en la hostia, ¿ya?, del momento que se hace la oración por ella, ese pedazo de material llamado hostia, ¿ya?, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Esa hostia pasa a ser literalmente el cuerpo de Cristo y debe ser colocada en el cielo de la boca, no mordida. Y para nosotros, esta es una de las ideas del catolicismo romano más descabelladas que puede existir. Porque ellos dicen que sufre transformación, porque ese elemento material, ¿ya?, se transforma. Sin embargo, no sufre alteración. Bueno, ¿cómo es eso? Se transforma, pero no sufre alteración. No cambia de aspecto. Bueno, si sufre una transformación, lógico que va a tener alteración. Pero ellos dicen que no. Entonces el católico va a decir que la hostia, del momento que se hace la oración de bendición, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Allí está la carne, los huesos, la piel, todos los elementos del cuerpo de Jesús. Eso se llama la transubstanciación. Y que sin embargo la materia no sufre alteración alguna. Bueno, ¿y qué pasa con las hostias que sobran y se pudren? Eso la Biblia, la palabra de Dios, no lo enseña. Lutero, en la Reforma, luchó contra la transubstanciación, pero él habló sobre la consubstanciación. Es decir, la materia no se transforma en el cuerpo de Cristo, literalmente. No hay una transformación, pero Cristo de alguna forma espiritual está presente allí. Cosa que también eso fue duramente cuestionado, principalmente por Calvino. Y Calvino le dio la interpretación correcta a la cena del Señor. Primero, diciendo que la cena es un mandamiento instituido por Cristo. Por lo mismo, todos los discípulos que han sido antes debidamente bautizados deben participar de la cena del Señor. Es un mandamiento. Este no es un invento. La iglesia lo inventó. A alguien se le ocurrió y coló. Y de ahí en adelante entonces todas las iglesias lo hacen. La cena fue un mandamiento instituido por el Señor Jesucristo. Y deben practicarlo todos aquellos que son realmente discípulos. La cena, decía Calvino, la cena es un memorial. Es un memorial, es decir, la cena nos trae a la memoria un hecho que ocurrió en el pasado. Y ese es el método de Dios. Ustedes deben recordar que cuando la iglesia o los antiguos cristianos pasaron por el Mar Rojo, el mar que Dios dividió, cuando pasaron al otro lado, entonces hicieron un memorial, juntaron 12 piedras. Y cuando alguien preguntase, ¿qué significan esas 12 piedras al otro lado del mar? Entonces los padres le dirían a sus hijos, lo que pasa es que un día Dios abrió el mar y estas piedras nos hacen recordar la obra de Dios. La cena es eso. La cena es
un mandamiento para recordarnos permanentemente la obra que Dios hizo en la persona de Cristo Jesús, específicamente en la cruz, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es por eso que es de magnitud gloriosa e importante el mensaje de la cruz dentro del Evangelio. El apóstol Pablo, cuando habla sobre el Evangelio y le habla a los corintios, dice: yo no me propuse otra cosa saber, ni predicar otra cosa entre ustedes, a no ser Cristo Jesús, y este crucificado, locura para el mundo, la gloria para aquellos que se salvan. La cena entonces nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos hablan de su sacrificio, y que eso es central en la vida de una iglesia. Que eso es absolutamente central. Central, ¿por qué? Porque cuando nosotros celebramos la cena del Señor, usted toma el pan y después usted bebe, come el pan, participa del pan y del vino, usted no se acuerda de mí. Usted no está allí comiendo o tomando el vino diciendo: oh, el pastor Miguel, ¿cómo estará él? O mi abuelo que se fue, debe estar en el cielo, ¿qué cosas debe estar haciendo? O ¿dónde estará John MacArthur? ¿Dónde estará Paul Walsh? ¿Dónde estará Paulo Jr. en este momento? Y vamos, no. La cena nos hace recordar una persona. Y eso nos hace recordar una vez más que el Evangelio tiene por centro a nuestro Señor Jesucristo. Que todos los ojos nuestros deben estar fijos en Él, porque es Él la solución para nuestros problemas. No estoy hablando de problemas financieros ni de salud, estoy hablando del problema que nosotros tenemos, que se llama pecado. La cruz de nuestro Señor Jesucristo nos habla del método de Dios para tratar con este terrible problema llamado pecado. Lo decimos con toda reverencia, con todo temor, para que usted lo entienda. Si hubo un problema en Dios, un problema que Dios tuvo que solucionar, o algo que le dio dolor de cabeza a Dios, fue el pecado. Por eso que nosotros decimos, y la palabra lo dice, el pecado no es algo poco. El pecado no es un detalle en la vida de un ser humano. El pecado no es una falla. El pecado no es debilidad. El pecado es muerte. El pecado mata. El pecado condena. El pecado desfigura a una persona. El pecado arruina. El pecado altera. El pecado es el trastorno más profundo que pudo sufrir la raza humana. Tan potente y fuerte es el pecado que no solamente afectó la vida de Adán y Eva, sino que todo el planeta. Un animal que fue hecho para comer hierba, ahora tiene hambre y sed de sangre. Matar, destruir. Entre el propio reino animal no hay paz. Hay guerra entre los perros, guerra entre los animales, guerra de todas partes, formas y maneras. ¿Por qué? Porque se introdujo en el mundo el pecado. ¿Y cómo Dios iba a solucionar ese problema? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tenía por fin cumplir la ley. Como nosotros escuchamos estos días, la ley que Adán y Eva no cumplieron, Jesús vino para cumplir. Y nuestro Señor cumplió toda la ley. Y llegando a su punto más elevado, Él imputa la justicia que Él conquistó por obediencia a todo pecador. Y ocurre la transacción en la cruz. Jesús muere por los pecadores. Y la culpa de los pecadores recae sobre Él. Y fue algo espantoso, cruel, trágico. Porque eso desfiguró al Hijo de Dios en la cruz. Algunos estudiosos dicen que Jesús, su rostro quedó completamente hinchado para que se cumpliese la palabra.
se perdió, no había hermosura en Él. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado, pecado por ti, pecado por mí, por todas nuestras maldades, por todas nuestras transgresiones, por todas nuestras locuras, desobediencias, placeres, por todas nuestras rebeliones. Todo eso cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz. Él llevó mi pecado, llevó mi maldad, llevó mi rebelión, llevó mi corrupción, mi incredulidad. Toda mi desobediencia Él la llevó sobre sí. La mía también llevó la tuya. Sin embargo, Él nos imputa su justicia en el momento que nosotros creemos en Él. Nos tornamos tan justos como Él. Sin embargo, Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y la Biblia dice que Dios le quebrantó. Le plugo a Dios molerlo. Fue molido por nuestros pecados y transgresiones. El pecado no es algo poco, no es un detalle. No, si mis hijos son buenos, no son cristianos, pero son buenos. No, son rebeldes, son pecadores, son malos, somos perversos. Dice la palabra de Dios. Jesús en la cruz, entonces, tuvo que obedecer al mandamiento del Padre. Sacrificio, expiación. La cena del Señor, cuando nosotros la realizamos y la practicamos, nos lleva a ese sacrificio. Haced esto en memoria de mí. El pan simboliza su cuerpo. Exactamente porque el pan, está el pan es partido. El pan cruje. Era sin levadura. Se tornaba un poco crocante. El pan es partido, es molido y es repartido. Y una vez consumido, es más molido aún, transformándose en una pasta. De esa forma el Hijo de Dios fue molido por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Para recordar que cuando nosotros nuevamente pecamos contra Dios, con objetivo, con propósito, hacemos nuevamente lo mismo. Cuando alguien dice así, no, yo y mi polola, nosotros tenemos la vida, no estamos casados, pero tenemos la vida, una relación con ventaja. Y uno pregunta, ¿y por qué no está embarazada? No, que él se cuida. O no, porque yo me cuido. Es con alevosía, es con objetivo, es con cálculo, es planificando hacer el mal. Cosa terrible, terriblemente trágico. Por todos nuestros pecados, Él fue molido. En el pan, eso ilustra el pan. Entonces cuando yo tomo el pan y lo pongo en mi boca y decimos, participemos, nos recuerda que como el pan que yo tengo en la boca está siendo molido y deja de ser lo que era, así también el Hijo de Dios en la cruz fue molido, desfigurado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Dos elementos, el pan, luego viene el vino. El vino. El vino es un elemento que el Señor soberanamente escogió. Yo pregunto, ¿en esos días no había leche? Claro. ¿En esos días no había jugo de frutas? Había. ¿No había jugo dulce? Había. No había era yupi, pero habían jugo de frutas. Sin embargo, el Señor soberanamente escoge el vino tinto. ¿Por qué el vino tinto? Para la gran mayoría de nosotros, que no tenemos paladar para consumir vino, prudentemente estoy hablando, cuando a usted se le ofrece un buen vino, ¿qué es lo que hace usted? ¡Ay!
amargo. Claro, no tenemos paladar, entonces, lo primero que nos viene al paladar, exactamente, eso era lo que Dios quería dejar en nuestra memoria. Que Jesús, cuando derramó su sangre, su cuerpo fue molido, partido, triturado, esmagado por nuestros pecados, y Él después, por consecuencia de ello, Él derramó su sangre. Fue un dolor amargo, profundo dolor, profunda tristeza, porque en ese momento Él dejó de ver el rostro de Dios. Lo más trágico que nuestro Señor pudo haber probado, experimentado, no ver el rostro de su Padre. Por eso que Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él fue hecho pecado, derramó su sangre, y eso no fue un gustito dulce a su paladar, fue amargura, fue dolor, dolor, profundo dolor. El vino tiene ese aspecto amargo para recordarnos que hubo amargura, que hubo tristeza, que hubo profundo dolor en la cruz, cuando Jesús derramó su sangre por nosotros. Algunos a veces dicen, ay, no me gusta, prefiero el vino añejo, prefería un juguito yupi. Algunos otros dicen, otros necios llegan y dicen así, a mí me complica un poco el vino en la cena porque como yo fui alcohólico, entonces se me puede calentar. Oiga, si fuese un balde y que usted tuviese que meter la cabeza adentro y tome lo que quiera, está bien, es un sorbo para que llegue a la lengua. Si a usted le causa problema un poco de vino, así está harto mala, harto mal. Amargura, tristeza y dolor. Los discípulos participaban de la cena, recordaban, mantenían fresca en la memoria lo que el Maestro había hecho. La cena, por lo mismo, hermanos, es un santo memorial que debe ser practicado sistemáticamente por la Iglesia, porque también la cena nos trae de vuelta al Hijo de Dios, en quien tenemos paz, en quien tenemos vida y salvación. Como dije anteriormente, porque cuando usted participa de la cena y nosotros decimos, participemos del pan y participemos luego del vino, usted no está pensando, oh, mi pastor, que es bueno, oh, mi abuelita debe estar allá en el cielo, oh, mis hijos que se fueron. Ni siquiera usted está pensando, oh, me acuerdo el día cuando me casé. Su memoria va hacia ¿dónde? Hacia Cristo. La centralidad de Cristo en el Evangelio, en la predicación. Mirad a mí, mirad hacia mí, dice la palabra, y seréis salvos todos los términos de la tierra. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Además que cuando nosotros hacemos esto, es evidente que nosotros somos bendecidos. Tanto cuanto participamos de una oración individual en un dormitorio. Porque algunos han dicho que la cena es básicamente un rito y no pasa de eso. Entonces cumplir un rito nada más. No, la cena es un mandamiento que cada vez que yo lo practico y lo realizo, soy bendecido, soy fortalecido. Extrañamente hay algo que descansa sobre mi espíritu y que me mantiene en paz. Porque ¿cómo se siente alguien que da un pie al costado por no participar de la cena del Señor? Entonces algunos dicen así, es por eso, pastor, que es importante tener un calendario para que uno se prepare cuando va a corresponder, para prepararnos por lo menos, que no nos pille así de sorpresa. No, nosotros tenemos que estar preparados porque puede ser la cena, puede ser la muerte. Ahora que Dios nos dé un calendario del día que vamos a morir.
Hay que estar preparados para cualquier hora, en cualquier momento. La cena, la misma cosa. Y alguien que no participa sistemáticamente de la cena del Señor, es lógicamente que está diciendo que está en franca desobediencia con Dios, a no ser que aún no haya sido bautizado. Porque de ella deben participar, porque en ella nosotros tenemos comunión con Dios. La iglesia se une, la iglesia se fortalece, porque todos vamos hacia el mismo lugar, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Dios quiso que este mandamiento fuese de carácter permanente en la iglesia, no eterno, permanente. Es decir, que mientras la iglesia esté en este mundo, este mandamiento debe ser practicado. Dice, hasta que yo venga, anunciaremos al mundo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué anunciar la muerte al mundo? Porque es la solución de Dios para el problema del pecado, para el problema que tiene el hombre. El problema del hombre no se soluciona con dinero. Es más, cuando a veces hay dinero, y hay más dinero de lo que usted piensa, imagina, es un problema. Piensa en un problema. Y él va y se muere. Adquirió 3, 4, 5, 6, 7, 10 propiedades. Murió. Está tibio en el ataúd. Y las peleas empezaron en la cocina. Es que yo quiero mi parte. Es que yo quiero esto. No, es que mi papá me dijo. No, es que aquí. No, es que tú haces conmigo. No, es que mi papá le gustaba esto y a mí también me gustaba, entonces va a quedar conmigo. La solución para el problema, el dinero, es un mecanismo del cual todos nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Pero no es todo. Porque si fuese así, los ricos no necesitarían del Evangelio. El problema del hombre se llama pecado y lo tiene todo aquel que fue nacido de mujer. Y la cena nos habla que la muerte de Jesús en la cruz es la solución para ese problema. Que en Cristo Jesús hay esperanza, vida eterna y salvación. No hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. Por eso que el apóstol Pablo lo dijo, nada me propuse saber entre vosotros, a no ser una cosa, Cristo Jesús y este crucificado. La locura para el mundo, la gloria para aquellos que se salvan. Es el método de Dios. Y un día, hermanos, cuando nosotros hayamos dejado este mundo de pecado y de maldad, y Jesús haya venido a este mundo por la segunda vez, y llega a su iglesia, y llega el juicio final, celebraremos las bodas del Cordero. Y nuevamente, y finalmente, celebraremos la gran cena, donde no más yo ministraré la cena, sino que el propio Salvador y el propio Señor. Y téngalo por seguro que ese día, en magnitud y extensión y profundidad, veremos con otros ojos el gran y glorioso sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Porque hoy vemos oscuramente, en un momento nos será revelado la profundidad de la grandeza y la gloria del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando lleguemos al cielo, usted no tendrá cicatrices, usted no tendrá marcas, porque usted será resucitado en gloria, en poder y majestad. Nuestros ojos serán perfectos, todo nuestro cuerpo. Sin embargo, el Hijo de Dios tendrá cicatrices por la eternidad. Fue el precio de nuestra salvación. Fue el precio pagado por el Hijo de Dios para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que la gloria de Dios pueda prevalecer y brillar en este mundo, en una cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto hacían los primeros discípulos. Que Dios nos bendiga, nos ayude y que nosotros podamos participar siempre de la cena del Señor. Que el próximo domingo la celebraremos. Amén.